La primera palabra de control nos dice que vamos a configurar la PPI como el puerto A y el puerto B como salidas y el puerto C como entradas. Por lo tanto, la primera palabra que nos dieron a nosotros era 1, 0, 0, 0, este de aquí 1 y este de aquí 1. Entonces, de esta manera, digo, el puerto C va a funcionar como entrada y los puertos A y B como salidas. Para configurar, para enviar esta palabra a la PPI, entonces lo que hacemos es poner en A0 y en A1 un 1 y le ponemos en RD también un 1. De esta manera, si damos un clic, un pulso de escritura a la PPI, se configura. Entonces, de esta manera ya está configurado con la primera palabra, es decir, como salida los dos primeros puertos y el tercer puerto como entrada. Para verificar el funcionamiento, vamos a hacer la lectura, un ejemplo de lectura del puerto C al bus de datos. ¿Cómo lo hacemos eso? De la siguiente manera, usamos la tabla, tenemos acá. Para hacer una lectura del puerto C al bus, tenemos que trabajar con A1, un 1 y A0, un 0. Se dan cuenta que aquí en el bus de datos no tenemos ninguna palabra, entonces vamos a pasar esto acá. Para pasarle tenemos que realizar una lectura. ¿Cómo realizamos la lectura? Dándole un nivel bajo a RD. Entonces ahí se escribió, ¿se dan cuenta? 0010, 0010 y luego 0111. Vamos a poner otra palabra. Yo le puedo configurar la palabra con este switch. Vamos a ponerle en 0, 0. Veamos cómo funciona acá. Listo. Si yo doy un pulso nuevamente de lectura, se pasó la siguiente palabra, ¿no es cierto? Tenemos 001, ¿ya? Y 00110, ¿ok? Así nos dice, ¿no? Que para realizar una lectura tenemos que tener en RW y en el otro un 0, ¿ya? Entonces, si le damos un 0, se pasa lo que hay en el puerto C, acá. Entonces, ahí están dos ejemplos de funcionamiento del puerto C al puerto de lectura. Ahora vamos a escribir en el puerto B, por ejemplo, en los displays. ¿Qué le vamos a escribir? Para escribir en el puerto B vamos a utilizar la siguiente, que es desde el bus de datos al puerto B, es decir, con 0 y 1. 0 y 1. Y hacemos una lectura, perdón, escritura. A ver, tenemos aquí un 1 y de esta manera. Si le mandamos un pulso de 0, pasamos el número 98, es decir, el 9 que está aquí y el 8. El dato que está en el bus, pasamos al puerto B. Si quiero pasar otro dato, por ejemplo, el 08, damos otro pulso, pasamos el 0 y el 8. Ya. De esta manera tenemos dos ejemplos enviados desde el bus de datos al puerto B. De igual manera hacemos para el, el puerto A, que también funciona como salidas. Pasamos un dato, vamos a pasar el mismo dato que tenemos nosotros. 3, 3, el 3 y acá el 3. El número 3 le vamos a pasar ahora al puerto A. ¿Cómo se pasa? Al puerto A teniendo en A0 y en A1 un 0. Entonces, si mandamos un 0 aquí, se pasó, ¿no es cierto? 0011 es el 3 y acá el 3. Otro dato, por ejemplo, el 3 y el 0. Damos otro pulso en el bus y se pasó el 3 y el 0. De esta manera está configurado el PPI con la primera palabra y se realizaron dos ejemplos para cada puerto. Vamos con la segunda palabra. La segunda palabra, en cambio, nos dice que debemos configurar a la PPI como salidas el puerto A y el puerto C y el puerto B como entradas. Para ello tenemos que ponerle en el A0 y el A1 con niveles lógicos altos. Luego vamos a poner la palabra. ¿Qué palabra voy a poner? Voy a darle 1, 0, 0, 0, 1 y 0. Esta es la segunda palabra que me pidieron de dar. Entonces, para configurarle, voy a darle en escribir, ¿no? Se activa con bajos, por lo tanto tengo que mandarle un 0 al WR. WR manda un 0, ahí se configuró. Están todas las salidas configuradas como, perdón, los puertos A y B, A y C están configurados como salidas y el puerto B como entradas. Entonces, una vez que está configurado, vamos a hacer un ejemplo de lectura del puerto, escritura primero del puerto, del bus de datos al puerto A, por ejemplo. ¿Cómo se hacía eso? Vamos a ponerle aquí, ya. Si tenemos 00 y le damos una bus de un
nivel bajo en el WR se escribe en el puerto A, ¿sí? Dimos un clic y se pasó el dato que está en el bus, es decir, el 9 y el 2 se pasó acá. Si quiero pasar otro dato, el 3 y el 0, por ejemplo, damos otro pulso a la escritura, ¿no? Y se pasó el 0 y el 3. Entonces ahí está un ejemplo de funcionamiento del puerto, del bus de datos al puerto A de escritura. Vamos ahora escribiendo en el puerto C. Entonces voy a pasar el mismo dato, el 0 y el 3 al puerto C. ¿Cómo lo paso? Aquí nos dice que para pasar al puerto C tengo que poner 1 en A1 y 0 en A0. Entonces ponemos un 1 acá. Ahí se pasó el 0 y el 3. Si quiero pasar otro dato, voy a pasar, por ejemplo, el, el 7 y el 1. El 7 y el 1. Entonces doy un flanco en el WR. El 7 y el 1 se pasó. Finalmente vamos a hacer ahora la lectura. ¿Cómo se hace una lectura desde el puerto, en este caso B? Para hacer una lectura del puerto B al bus, lo que tenemos que hacer es dejar en A1 y en A0 de la siguiente manera, 0 y 1. Es decir, vamos a poner 0 aquí y 1 acá. Y para realizar la eh, lectura, se trabaja con RD, que es de lectura. Entonces ponemos RD en 0. Ahí tiene que pasar los datos que están aquí, en el B, pasarlos acá. ¿Ya? ¿Sí? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Se pasó los datos que están acá, acá. Bien, si quiero pasar otro dato, vamos a cambiar el dato acá, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que cambiarlo esto, vamos a ponerle así. 6. Y esto, vamos a mostrar este dato ahora en el bus de datos. Veamos, tendríamos que darle otro clic, ¿no es cierto? Ahí se pasó los datos que están aquí. Los datos que están en este puerto, en el B, están en el conjunto de interruptores, ¿no? Se pasaron acá, ¿sí? 1, 1, 1, 1, acá sí, 0, 0, 1, 1.